clase media larga, por eso no esperamos mucho, así después, total, en 15 días después nos vamos a volver a ver y vamos a sacarnos dudas. Bueno, la idea de esta charla, que la damos todos los años, es hablar un poco de la lectura de un ensayo clínico. Perfecto. Bueno, las preguntas siempre a realizarse cuando agarramos un paper, un research, un review, un post-hoc, un trial. Es preguntarnos primeramente si el título de lo que estamos leyendo nos parece interesante. Eso creo que es el primer disparador que siempre a mí me moviliza a leer o no a leer algo que tengo enfrente. Después, obviamente, en base a la lectura que vamos a hacer, tenemos que sacar las conclusiones, si estas conclusiones son relevantes y si las consecuencias de ese análisis son positivos o negativos. Ponernos en un marco de antecedentes de lo que estamos leyendo, si hay estudios previos, por ejemplo, no sé, si vamos a hablar de clopidogrel, qué estudios previos frente a la publicación de este trial tenemos que tener en cuenta para su análisis. Y bueno, después viene el punto que para mí es más importante, que son el material y métodos, es si el estudio tiene una muestra pequeña, una muestra grande, si es pragmático o fisiopatológico, o sea, si lo vamos a poder aplicar o estamos divagando sobre una teoría. Cómo se asignó el tratamiento en cuanto a las ramas, en cuanto a la diferencia de si fue 2-1, si fue 1-1, si fue triple rama. Los criterios de inclusión y exclusión vitales, son los que después nos van a permitir elegir los pacientes a los cuales le vamos a aplicar la terapéutica o el procedimiento, el tratamiento en sí y los puntos de interés, los puntos duros o los endpoints, como quieran llamar. Y obviamente los resultados en sí. Hablando un poquito de la investigación clínica, bueno, cada estudio clínico debe tener un objetivo primario. O sea, cuando nosotros agarramos un estudio del que a ustedes les guste y hablamos de los objetivos, el objetivo primario puede ser simple, puede ser compuesto, pero siempre tenemos que ver el objetivo primario en sí. Además, puede tener objetivos secundarios, como ustedes saben, que son exploratorios, que son de seguridad. Bueno, después lo vamos a ir definiendo, pero también eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta para empezar a leerlo. Y obviamente saber qué buscar, que es, como siempre decimos, la trampita, la curva que a veces nos podemos comer y tenemos que saber con la experiencia ir buscando. Y obviamente el objetivo de cada estudio puede ser epidemiológico, porque no todos los estudios son de, digamos, de acción, diagnóstico o terapéutico. Bueno, obviamente que esto viene de mucho antes en que el trial se diseña y es el descubrimiento de la molécula. Se estudia la acción de estas estructuras químicas que obviamente son sintéticas para predecir los efectos que van a producir, ya sean terapéuticos, diagnósticos, como habíamos dicho, y se producen cientos nuevos compuestos para llegar a encontrar una sola sustancia activa. No es que nosotros desarrollamos el sacubitril/valsartán y, oh, eureka, listo, vamos para adelante. No, bueno, hay un montón de desarrollo de esa molécula para llegar al compuesto en sí, y obviamente después las diferentes fases nos van a ir mostrando. Bueno, la fase de investigación, tenemos una fase preclínica, lamentablemente, y una fase clínica. La fase preclínica es donde las sustancias se administran a animales especialmente criados en ambientes controlados para descubrir si esta será eficaz y segura cuando se administra a un ser humano. Siempre hay diferentes clases de animales, generalmente son mamíferos y roedores. Se investiga cuántas dosis se puede dar sin efectos colaterales, si las sustancias cancerígenas, si sus efectos sobre área de fertilidad, el potencial de causar malformaciones desde el punto de vista de la teratogénesis y el potencial mutagénico. Y la fase clínica, tenemos la fase 1, la fase 2 que se divide en A y B, la fase 3, A y B, y la fase 4. La fase 1 es el primer contacto de la droga con el ser humano, son voluntarios sanos, salvo en estudios con drogas de alta toxicidad, que no nos importa mucho a nosotros. Son pequeña cantidad de pacientes, no más de 50, y se paga por su participación. ¿Qué se investiga? Solamente los niveles de la concentración de la droga en sangre, las características farmacocinéticas en cuanto a su absorción, concentración, eliminación, los rangos de dosis, dosis mínima y dosis máxima. Esto no tiene nada que ver con la dosis terapéutica, y es con esto que se define una dosis recomendada, que es entre la mínima y la máxima, para pasar a la fase 2. La eficacia, como dije antes, no es el objetivo primario de esta fase, es solamente buscar una dosis mínima y máxima para tratar de que los pacientes no se nos mueran. La fase 2 ya sí, es el primer contacto de la medicación, pero con un paciente, o sea, con un enfermo de la patología. También son pocas cantidades para la muestra en sí, entre 100 y 300. Generalmente más de un centro, aunque no es limitante para la fase 2.
es lo que se llama multicéntrico. Y acá sí ya se investiga la eficacia de la droga en la patología. Se buscan las características farmacocinéticas de la droga en condiciones de enfermedad, con mínima dosis efectiva y con incidencia de eventos adversos a diferentes dosis. Entonces, en esta fase, generalmente la 2A es cuando más se evalúan los efectos adversos, y en la 2B es cuando vemos la dosis. Por ejemplo, 2,5, 5 y 10, y en base a eso vamos a ver la mayor eficacia con la menor dosis posible y con la menor cantidad de eventos adversos. Si tienen alguna duda, obviamente, chicos, me preguntan. La fase 3, donde ya tenemos mayor cantidad de pacientes, igual esto de la cantidad de pacientes está definido generalmente por los comités de ética independiente, que nos piden la cantidad de pacientes en base a la cantidad de endpoints en que la muestra va a ser significativa, pero generalmente siempre son más de 500 pacientes, y esto permite hablar de una generalización del resultado. Son criterios más amplios, no son tan estrictos. La fase 2 generalmente tiene un montón de criterios de inclusión y de exclusión, son generalmente multicéntricos, y son generalmente ciegos. Bueno, hablando del ciego, generalmente el simple es una de las partes, generalmente el sujeto, siempre el sujeto. Y el doble ciego, tanto el sujeto como el investigador. Antes se hablaba de triple ciego, donde el sponsor no sabía, y ahora directamente al sponsor generalmente nunca se le dice, por eso se le sacó la definición de triple ciego, y están los comités independientes que son los únicos que pueden frenar el estudio, pueden abrir el ciego sin que nosotros sepamos. Se compara la droga contra placebo u otras sustancias activas, por ejemplo, puede ser clopidogrel y su placebo, como fue en el estudio Cure, o cuando después se empezaron a hacer, por ejemplo, el Plateau o el Triton, que sí, ya fueron clopi como droga, digamos, de seguimiento de la rama de control, y fue Prasugrel o Ticagrelor la droga activa. Se testea la seguridad de la droga en poblaciones especiales. Recuerden que antes hablamos que íbamos a ver la seguridad en la población en general, que era una dosis menor. Bueno, acá vamos a ver también los efectos de seguridad, pero en poblaciones a lo mejor un poco más lábiles. Y por último, la fase 4, ya el medicamento está registrado, ya el medicamento está comercializado, pero también hay estudios donde queremos que drogas ya comercializadas se puedan utilizar para otro fin. Habitualmente se realiza en colaboración con el departamento de marketing, porque ya están en comercialización. Compara droga con sus otros competidores, por ejemplo, hoy con todo lo que ustedes saben de gliflocinas, hoy podríamos hablar que existe un fase 4 comparando la DAPA con la ENCO. Y abarca poblaciones obviamente muchísimo más grandes, porque acá cualquiera puede hacer un reporte de seguridad, que ahora después vamos a ver lo que es la farmacovigilancia, donde se enmarca en la fase 4. Tiene obviamente mayores datos de eficacia y tolerabilidad de la droga, datos de efectos adversos infrecuentes, o sea, antes en los estudios capaz buscamos algo más puntual, conociendo el brochure, conociendo la droga en sí, y ahora acá a lo mejor, no sé, aparecen otros efectos adversos que no conocíamos previamente. Hay datos sobre la calidad de vida, las interacciones, y es muy importante, el costo-efectividad que generalmente en los estudios clínicos no está evaluado. Pueden aparecer nuevas indicaciones de la droga, nuevas dosis y nueva población. Entonces, si nosotros queremos una nueva indicación con una nueva dosis y una nueva población, ¿qué tenemos que hacer? Un nuevo plan de desarrollo. Volvemos a la fase 2 y a la fase 3. Esto no quiere decir que uno, por ejemplo, pueda empezar a ver una molécula y la pueda ir estudiando, como por ejemplo pasó con las gliflocinas. Pero nosotros ya conocíamos un montón de esta molécula y después la fuimos aplicando a diferentes subpoblaciones. Entonces, hubo fase 2 y hubo fase 3, pero en otro contexto de mayor seguridad. Entonces, si uno habla de un tiempo de desarrollo de la investigación, son de 4 a 6, 7 años. El inicio global de la actividad se da después de 2 años de la fase 1, y fíjense que la fase 2 y 3A dura 4 años como promedio. La 3B es muchísimo más corta, que es donde empieza la fase de pre-marketing y registro, y después ya con la fase 4 tenemos, un segundo, tenemos el lanzamiento al mercado. Entonces, el objetivo y el resultado de la investigación es el prospecto. El prospecto es el resultado de esta investigación, proviene del proceso de todos aquellos que participaron en el desarrollo del medicamento, y es la guía para poder recetar el mismo. Por eso cuando hoy, por ejemplo, uno agarra el prospecto de dapagliflozina, habla que las glifosinas están indicadas para pacientes de 65 años. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el prospecto en base a los estudios de DAPA y CHEF, mostraba mayor beneficio hasta ese subgrupo. Que hoy tengamos nuevas indicaciones con un nuevo prospecto y demás, hay que volver a reescribirlo, y eso
generalmente son las agencias reguladoras, como son la FDA, la EMEA, que nos permiten volver a hacer lo mismo. Entonces acá entramos en lo que es la farmacovigilancia. ¿Qué es esta ciencia? Son aquellas herramientas relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con la droga en estudio. Sus objetivos es estimación del riesgo y del beneficio de los medicamentos en las poblaciones expuestas, promover el uso racional y seguro de los medicamentos mejorando su adherencia, detección precoz de eventos adversos, muy importante, y promover la comprensión, educación y entrenamiento del profesional, o sea, no dárselo por cualquier cosa. En cuanto a los eventos adversos que uno quiere ver, generalmente los fase 1, 2 y 3 son la puntita del iceberg. Generalmente los fase 4 son, como dijimos antes, los que mayor van a generar un seguimiento, que son en la comercialización, donde hay mayor población expuesta, poblaciones especiales, el uso off-label, que es el uso que estaba nombrando recién, que lo utilicemos para otra cosa. Hoy, por ejemplo, utilizar glifosina en los pacientes post-infarto. No hay evidencia, el estudio viene muy bien, está todo bárbaro, pero no tenemos una evidencia clara que sirva. Bueno, eso sería, por ejemplo, un uso off-label. ¿Lo podemos debatir? Sí, pero no tenemos una indicación clara para hacerlo. Definamos qué es un evento adverso. Se define como cualquier manifestación clínica o biológica no deseada que se presente durante el tratamiento con un medicamento, el cual no tiene necesariamente una relación de causalidad. El serio es el que se asocia a muerte, hospitalización o prolongación de la misma, discapacidad significativa o persistente, incapacidad, amenaza de muerte o médicamente significativo a criterio del profesional tratante. Y esto requiere un reporte inmediato. Generalmente los eventos adversos serios tienen un reporte en menos de 24 horas y los eventos adversos entre 3 a 5 días. O obviamente cuando nosotros tenemos conocimiento del mismo. Que es muy diferente a la reacción adversa medicamentosa. Esto es toda respuesta a un fármaco de forma nociva y no deseada que se presenta a las dosis habitualmente utilizadas en especie humana, profilaxis o diagnóstico de las enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de las funciones biológicas. A diferencia de un evento adverso, se caracteriza por la sospecha de una relación causal entre el fármaco y la aparición. No la podemos confirmar. Los conceptos a tener en cuenta, entonces, esto es de importante problema de salud pública y el 30 a 60% de estas reacciones pueden ser prevenibles. Bueno, saliendo un poco de la teoría y yendo un poquito más a la práctica, los estudios epidemiológicos se pueden dividir entre explicativos o inductivos o descriptivos y deductivos. En cuanto a los descriptivos o deductivos, son los transversales o longitudinales, y los explicativos tenemos los experimentales o no experimentales, observacionales y analíticos, que son los casos y control, que son retrospectivos, o de corte, que son prospectivos. Y lo que estamos nosotros tratando de llegar acá son generalmente los ensayos clínicos que están dentro de los explicativos y experimentales. Bueno, ¿cómo se define un estudio clínico? Como un experimento cuidadoso y éticamente diseñado, muy importante la palabra ética, con el fin de dar respuestas a preguntas que tienen que ver con la utilidad de un procedimiento diagnóstico, terapéutico y profiláctico en el ser humano. Toda investigación médica en la cual se ha probado algún tipo de estrategia diagnóstico-terapéutica también se lo define de esta forma. Y acá hay unas palabritas que ya fuimos nombrando, pero que vamos a repetir para que tengan un mayor concepto. Controlado. Significa que es un tratamiento comparado con alguna estrategia o placebo, y el caso contrario, lo controlado es la serie de casos, cuando solamente vemos qué pasó. No tenemos un efecto, digamos, una intervención sobre el mismo. Randomizado o aleatorizado significa que estos tratamientos aplicados se adjudican al azar. Permite analizar subgrupos para que sean similares y comparables. Como dijimos antes, por ejemplo, la rama 1.1, un paciente de grupo activo, un paciente de grupo control, 2.1, 3.2, eso es en base al comité independiente como nos define. Los sesgos son aquellos aspectos metodológicos que restan valores a la conclusión. Si tuvimos muchos pacientes con falla de seguimiento, si las poblaciones no fueron equiparables, si fuimos a un subgrupo que no fue bien seleccionado, bueno, esos son sesgos estadísticos. Y el punto final, el endpoint y los puntos de interés, es el evento relacionado para establecer si existe diferencia entre los tratamientos. Único de mortalidad, combinado muerte, infarto, necesidad de revascularización, queremos ver a cuántos pacientes de grupo activo o a cuántos pacientes de grupo control le pasa lo mismo, y en base a eso comparar o no en base a la efectividad de la molécula, en el estudio, obviamente. Entonces, las definiciones que tenemos que tener en cuenta, que es un ensayo terapéutico, es la interpretación de las medidas utilizadas para evaluar el efecto del medicamento. El metaanálisis, que podemos ver qué es,
si tiene valor diagnóstico y pronóstico, y los estudios de no inferioridad. Bueno, esta es la parte más aburrida, pero es necesaria. ¿Cómo se define cada numerito que utilizamos? El riesgo relativo se define como el riesgo de padecer eventos en cada grupo, y se define que el número del grupo placebo siempre es igual a 1. Por eso se dice que si en el odds ratio la droga cruza el 1, no tiene efectividad. ¿Y cómo se calcula? Porcentaje de eventos en el grupo de tratamiento dividido por el porcentaje de eventos del grupo placebo. Estamos hablando acá de riesgo relativo. Y la reducción del riesgo relativo es una reducción porcentual del riesgo observado con un tratamiento con respecto al grupo control. Y ahí está la fórmula de cómo se calcula. Igual después les voy a mostrar una forma rápida de calcularlo. Y no tiene mucho que ver, pero también está relacionado con la reducción de riesgo absoluto, que esto expresa la diferencia absoluta cada 100 pacientes tratados en la incidencia de eventos, y la reducción de riesgo absoluto, la diferencia absoluta cada 100 pacientes tratados en la incidencia de los mismos. Entonces, el odds ratio, la chance relativa, expresa el mismo concepto que el riesgo relativo, pero no habla de riesgo, sino habla de chances, y expresa un cociente entre pacientes con o sin eventos dentro del mismo tratamiento. Y el número necesario a tratar es el número de pacientes a tratar para evitar un evento y se relaciona directamente con la reducción de riesgo absoluto. Entonces, si tenemos que 1 dividido la reducción de riesgo absoluto por 100, ejemplo, 1 dividido 4.4 por 100, de 4.4 es la reducción de riesgo absoluto, me da 22.7. Se necesitan entonces 22.7 pacientes para evitar un evento de los cuales tenemos como punto de interés. Es chino básico, pero es así. Bueno, el nivel de P, hoy el nivel de P ya generalmente no se está utilizando tanto, pero bueno, lo tenemos que definir. Se define con un nivel de P, estadísticamente hablando, es significativo cuando es menor a 0.05. Se elige este nivel por un nivel de convención con un 95% de seguridad. La reducción observada no fue al azar, sino que existe un menor de 5% de probabilidad que esta reducción no hubiese ocurrido. Solo se diseña en un valor de P menor a 0.01 en estudios que quieren tener un impacto definitivo. Si ustedes después releen los estudios de glifosina, todas tuvieron un valor de P menor a 0.01. En general son estudios multicéntricos de grandes dimensiones para demostrar que esta posibilidad de que el resultado sea al azar se aplica a menor del 1%. Entonces, como les decía antes, el riesgo relativo del odds ratio es significativo si no cruza el 1. Recuerden que el 1 es igual al grupo placebo. Por ejemplo, disminución significativa de 0.8, 0.7, 0.9 o un aumento significativo, que dice que no sirvió para nada, de 1.2 entre 1.1 y 1.3. Y es no significativo cuando cruza el 1, 0.8 que va de 0.5 a 1.2 o 1.2 que va de 0.9 a 1.5. El 0.9 sería significativo, pero llegó a 1.5. Entonces, es muy amplia la trama, entonces al ser muy amplia la trama, tiene mucha variabilidad. Si tiene mucha variabilidad, generalmente no es significativo. Como dice acá, la reducción de riesgo relativo y la absoluta son significativas si no cambian el signo de intervalo de confianza, que generalmente es del 95%. Por ejemplo, una disminución significativa del 20%, de 10 a 30, y no significativo entre menos 20 al 50, y tenemos un 70% de diferencia, por lo tanto, no aplica. Bueno, acá les traigo un ejemplo rapidito de un estudio muy viejo del gemfibrosil para prevención secundaria de enfermedad coronaria en hombres que tenían bajos niveles de lipoproteína de alta densidad. Entonces el estudio se llamó de esta manera, gemfibrosil en prevención secundaria en hombres con HDL bajo. ¿Fue positivo o negativo? Bueno, vamos a ver qué nos dio el estudio, claramente positivo, ya que demostró una reducción del 22% del riesgo relativo del endpoint primario y 24% del secundario. Y como antecedentes en el marco, se sabe que bajar el LDL es beneficioso en prevención secundaria, pero en este momento había pocos datos sobre el HDL. Materiales y métodos: primero evaluar el estudio grande o pequeño, si fue positivo, y si fue representativo con resultados trasladables a la práctica que deben tener pacientes pragmáticos. Por ejemplo, sí, ya tenemos mucha población de cardiopatía isquémica, si no se convertiría en algo fisiopatológico. Randomizado, doble ciego, controlado, grandes dimensiones, que dijimos que era por arriba de 500, acá 2.500 pacientes, y bien pragmático. Selección de pacientes importantes: se trata de pacientes de todos los días, sí, obviamente, hombres en prevención secundaria con un HDL bajo y un LDL, ahí está mal el signo, es mayor a 140. Y evaluar este tratamiento factible en nuestro medio. Entonces, si uno compara los resultados, aclaran los resultados sobre el perfil lipídico, que aumenta el 6% el HDL y bajó 31% los triglicéridos sin modificar el LDL. Y se informa sobre los eventos ocurridos en cada grupo y de diferentes riesgos.
Hubo para el grupo gemfibrocil 1.264 pacientes y en el grupo placebo 1.267. ¿Esto habla de población equiparada? Sí. Se presentaron 219 eventes en el grupo gemfibrocil y 275. Esto quiere decir que el 17,3% de los pacientes en la rama gemfibrocil presentó eventos y el 21,7% presentó eventos en el grupo placebo. 21,7 menos 17,3, 4,4. Eso es la reducción absoluta. Si vamos a la reducción relativa, 22%, el nivel de P 0,006, menor a 0,01, sí. Por lo tanto, tuvo impacto estadístico y fue significativo. Y una trampita, si uno habla que la reducción relativa es de 22%, quiere decir que en el Loss Radio nos dio 0,78. Generalmente es 100 menos el 0,78 y eso me da la reducción de riesgo relativo, como lo van a ver ahora. Fíjense, la reducción de riesgo relativo fue del 22% con un intervalo amplio, ojo, de 7 a 35, con una reducción absoluta de 4,4, como les mostré antes cómo se sacaba en base a los porcentajes de pacientes de cada grupo que presentaron, obviamente siempre el mayor menos el menor, con una reducción de riesgo relativo del 0,78. Entonces, 100 menos 78, 22. Y el número necesario a tratar fue de 23, con un intervalo entre 13 y 77. Bueno, hasta ahí lo que hablamos de estudios clínicos. Si vamos a los metaanálisis y los overview, son la revisión sistemática de todos los trabajos sobre determinado tema, habitualmente de una terapéutica respecto a un punto final común a todos los ensayos. Siempre se buscan estudios homogéneos que hayan resultado de valor estadístico significativo, con análisis de calidad, randomizado, doble ciego, con descripción de los motivos de exclusión secundaria o suspensión de tratamiento, y tienen que tener un buen análisis de sensibilidad. Las utilidades, generalmente a veces con un estudio clínico no nos alcanza, por eso hablamos que a veces la evidencia es 1B, entonces en esto cuando tenemos más de 2 estudios o tenemos varios estudios con metaanálisis, podemos darle más peso a la evidencia, entonces se busca que la afirmación sea definitiva y es la herramienta más poderosa de la medicina basada en la evidencia para darle un marco teórico a la aplicabilidad. También de acá pueden salir los análisis de subgrupos, como por ejemplo pasó el estudio TOPCAT, que el estudio TOPCAT no nos había dado, pero después con el análisis de subgrupo y las poblaciones, bueno, eso se hizo un overview del resultado del estudio y se buscó evidencia. Y obviamente, como hemos dicho, para que no sea no inferioridad de equivalencia, hay muchos estudios que no buscan una P tan potente porque saben que no les va a dar y buscan estudios exploratorios de seguridad, por ejemplo, los anticoagulantes fueron todos estudios de no inferioridad, donde no queremos exponer mucho al paciente. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que si uno saca una medicación a una droga ya aplicada, como si hubiera sido, ejemplo, el estudio Paradise, que comparó sacubitril valsartán versus ramipril, que el ramipril fue un estudio que el AIRES ya había demostrado evidencia en pacientes postinfarto con insuficiencia cardíaca en forma reducida. Si yo no le daba ramipril y le daba placebo, bueno, eso hubiera sido no ético. Bueno, y con esto termino, media horita como me pidieron que hable. Para dentro de 15 días, me gustaría quedarme en, si quieren hacerlo todo juntos, si lo quieren hacer los R4 por un lado, las R3 por otro. Un análisis de este estudio publicado hace poquito, que fue el semaglutida en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada y obesidad. Bárbaro. Bueno, ¿dudas, preguntas? No sé si se me escuchan. Sí, ese. Para que no escuché nada de ese que se me cortó el internet. Vamos de vuelta. Sí, claro. O sea, el odds radio, viste, exacto, la reducción de riesgo, si te da cruzando el 1 cuando vos sacás la cuenta, porque vos lo que estás comparando siempre es la droga activa versus grupo control. Entonces, si el odds radio te da mayor a 1, quiere decir que fue a favor del grupo placebo, porque quiere decir que cuando vos sacaste la diferencia tuviste más eventos
en el grupo activo, por ejemplo, no sé, si vos comparaste Tica con Prasugrel y vos querés ver la efectividad de Prasugrel, perdón, de Tica versus Prasugrel, y te dio menos de 20 en el Prasugrel, quiere decir que el Tica no te sirve. Entonces, cruza el odds ratio. Esa es la opción número uno. Y la opción número dos, lo que puede pasar es que sea muy amplia la diferencia. Entonces, ahí es donde entras en el análisis de subgrupos. Por ejemplo, si uno va al estudio Triton, que comparó Prasu con Clopi, se vio mayor beneficio en hombres de determinado peso, no diabéticos. Entonces, vos en ese caso, en el estudio total no te mostró eso, pero cuando fuiste al análisis de subgrupos, capaz en mujeres de bajo peso, no diabéticas, el odds ratio cruza la línea. Ahora no lo tengo en mi cabeza el estudio en sí, pero te pongo un ejemplo claro para que vos entiendas de dónde sale el análisis de subgrupos. Bien. Eso es lo que. Igual, a ver, hoy los O-Radio ya no se utilizan tampoco tanto. Hoy lo que uno trata siempre de buscar en los estudios clínicos, por eso que después está bueno el estudio de semaglutide, porque lo mostraron como que, wow, ya lo van a leer y búsquenlo. Es re interesante y todo, pero cuando uno va al análisis de su grupo verdaderamente, eh, tampoco hay la panacea de la medicina moderna. Entonces, le da todos los números, pero cuando analizamos después los puntos exploratorios, y no es tan así. Entonces, justamente está bueno que uno empiece a hacer ese análisis crítico de los estudios, porque los estudios están diseñados por las farmacéuticas. Entonces tratan de imponernos, entre comillas, evidencias para después saber utilizarlos. Bueno, pero después nosotros tenemos que tener el análisis clínico para decir, bueno, ¿sirve para esto verdaderamente? Bueno, eso es lo que la evidencia ve. Por eso son los comités independientes que nos vienen a mostrar los resultados. Bueno, ¿cómo quieren armarlo dentro de 15 días esto? ¿Lo quieren hacer todo junto? ¿Lo quieres poner uno? Lo que el grupo diga. Bueno, háganlo. A ver, chicos, esto es para ustedes. Sí, o sea, sí, es para que, yo sé que, por ejemplo, las chicas están empezando recién ahora con los estudios clínicos, y lo que hablábamos con Pedro era que tengan la posibilidad de empezar a hacer análisis crítico y que lo puedan ir presentando y puedan ir haciendo un análisis de este estudio, por ejemplo, el estudio Steph HF fue muy interesante dentro de los puntos exploratorios. Tuvo un montón de puntos exploratorios, pero tuvo endpoints muy marcaditos. Hay un montón de puntos exploratorios que no aplicarían a la población que fue estudiada, por ejemplo. Tiene un tip el BNP. Si uno va al BNP, ven que el BNP baja, pero yo les voy a preguntar después, ¿sirve el BNP en esta población? Bueno, ese es el análisis que estaría bueno que puedan ir haciendo y ir practicando, que entre nosotros obviamente es la idea, que vayamos entre todos construyendo un criterio. El cansa que es re subjetivo. Lo odio. Y, a ver, a mí el Kansas me encanta porque, o sea, si vos te remontás, no sé, al estudio Vitality o te empezás a remontar a los primeros estudios de Sacubitril/Valsartán, fue el único, digamos, score de calidad con peso estadístico que uno puede marcar. El tema que hablar de un punto duro en un Kansas, qué sé yo. Pero bueno, no fue el único que mostró, por eso no vamos a contar el final de la película. Mírenlo, cuanto más análisis hagan, más rico para ustedes. Por eso le digo, estaría bueno que lo hagan, que sea dos análisis que lo puedan presentar y yo después les muestro un análisis que fue aprobado por la FAC, que se publicó hace poquito, que en base a eso uno puede hacer un análisis. Igual, todo estudio también tiene su limitación, así que nada, es para ustedes, hagan como a ustedes les guste, yo no les voy a decir nada. ¿Estamos? Excelente. No sé si las chicas tienen alguna duda. No, Franco, por el No, momento. ninguna. Bueno, hagan eso y no más que eso. Y Juan Pablo, vos no podés pasar lo que te pasé. Bueno, ¿Está? me comprometo. Escuchen, Pedro les pasó el link. Sí, ya lo tenemos en todo. Bueno, otra cosa. Yo les di el estudio de semaglutide. ¿Quieren presentar otro estudio que les quede más cómodo, que ya tengan leído, que tengan masticado, sobre todo las chicas que recién arrancan?
no hay problema, lo único avísenme qué estudio van a presentar, entonces yo lo puedo leer antes para hacer una devolución, ¿tá? Porque me pareció interesante porque es nuevo, es novedoso, pero quieren hacer otro, no hay ningún problema, así que Sofía o Mariana o Anto, que no hasta ahora, después me avisan y cualquier cosa. Ustedes dos me presentan el otro, pero si la chica quieren hacer el otro que ya tengan leído, no hay ningún problema. Bárbaro. Genial. ¿Estamos? ¿Qué? Escúchame, y Bueno, chicos, una pregunta, ¿querés que lo hagamos con PDF o algo? ¿O simplemente verbal nomás lo charlamos? como ustedes quieran, a ver, repito, me pareció que eran dos clases un montón de tiempo para hablar de lo que hablamos hoy, entonces, dimos todo lo teórico hoy, que lo teórico lo van a leer 444 veces y 444 veces se van a olvidar las definiciones que dimos hoy. La idea es que utilicen el tiempo para practicar, por eso me parece interesante que hagan dos grupos y de última dos estudios y Bueno, practiquen de cómo se presenta. Eh, por eso les puse el ejemplo de un estudio viejo del genfibrosil fíjense que hablamos solamente del título y después pueden presentar también, después si quieren yo les paso un par de ejemplos de cómo analizan las curvas de Kaplan y Meyer para ver el odreg, dónde se cruza, cómo es la P, los puntos de seguridad, si hubo sangrado, no hubo sangrado, cuánto sangrado hubo en cada grupo, si fue significativo, no fue significativo. Eso está todo escrito. Tienen que leer, pero estaría bueno que después no lo presenten en texto, sino que utilicen la mayor cantidad de gráficas posible, aunque yo después se los voy a, por ejemplo, el de semaglutide, se los voy a mostrar en texto para que les quede leído y se haga un análisis justamente de la lectura y no del gráfico. Bien. Bueno, chicos, bueno, Franco, gracias. nos vemos en 15 días. Chau. Chao, Chau, nos chau. vemos.